como un buen Fuck Up Night, siempre tenemos que tener fracasos porque si no, no es una Fuck Up Night. Entonces le damos la bienvenida nuevamente a todos los que se conectan desde Facebook y las personas que están aquí con nosotros en el auditorio a nuestra edición novena de Fuck Up Nights, Colombia, Innovación Pública y GovTech. Y para como meternos un poco en el ambiente, quiero saber quiénes de los que están conectados y de los que están acá alguna vez habían venido a una Fuck Up. Los speakers también pueden como intervenir, levanten la mano. ¿Todos habían venido? ¿Saben qué es? Bueno, aquí hay muchos que no saben, los que están conectados en Facebook pueden escribir en los comentarios. Failure is everywhere, in business, communications, technology, politics, art. But we're constantly told that failure is wrong, that it's shameful. Nobody talks about it. Well, we do. Fuck Upping is a global movement that helps people break free from the paradigms that limit their lives. We use failure to encourage difficult, vulnerable, and meaningful conversations. Fuck Upping was created in Mexico in 2012 when 5 friends got drunk on mezcal and someone asked, "Why does everybody always talk about the Zuckerbergs and the Gates of the world, but no one ever shares their failures?" Since then, we've worked to share the failure through initiatives that challenge the status quo and transform failure into radical solutions that help people make better decisions. Fuck Up Nights is a global community in more than 300 cities across 90 countries where speakers share their stories of professional failure at monthly events. We help start conversations about vulnerability, authenticity, and empathy in local and academic communities. Fuck Up Enterprise works with corporations, NGOs, and governments around the world to design experiences that change the culture of work. We're working to build safe environments where leaders embrace failure and encourage vulnerability and honesty in ways that foster innovative organizational cultures. Fuck Up Media creates content based on life's B-sides, sharing stories that are usually taboo. We are a group of non-traditional creators and radical minds working together to forge new economic and cultural structures. Members of a generation that is challenging the current system. Join the movement. Share the failure. Fuck up the system. Antes de arrancar, quiero darle las gracias a la facultad por este espacio, por permitirnos reunirnos hoy en esta tarde un poco fría y lluviosa a compartir historias de fracaso. Y quiero darle la bienvenida a Valentina, quien es la que nos ha ayudado, y con Daniela, que hoy no se encuentra, pero bueno. Bueno, no, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Estamos muy felices desde la facultad de ser la sede de este evento hoy, que yo creo que Fuck Up Nights simboliza mucho de lo que es como es el espíritu de la facultad, que es darle, o sea, intentarlo, arrancar, probar, hacer. Y cuando uno hace mucho, pues no todo sale bien, pero yo creo que aceptar y tener eso y ser conscientes que no todo va a salir bien, pero es importante porque a la larga sí se va avanzando a un ritmo en vez de esperar a que todo esté perfecto para dar un paso. Creo que todo el mundo en la facultad tiene ese espíritu, es algo que a los estudiantes se les transmite siempre. Entonces creo que es un evento súper alineado y pues estamos felices hoy de ser la sede presencial y también virtual en este mundo híbrido. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todos y muchas gracias también por participar y sacar su tiempo, muy generosos, preparar y compartir estas experiencias con todos. Genial. Y también agradecemos a los equipos de FOCAP Bogotá y FOCAP Medellín y a toda la comunidad de estas dos ciudades que pues también habilitan estos espacios, y a nuestros aliados increíbles, que es todo el equipo de MILAB, y que hoy de representación está Ana para contarnos un poco en qué está el laboratorio. Gracias. Bueno, yo me apoderé de una silla como si fuera speaker, no lo voy a hacer. Como siempre en estas 9 sesiones y nos falta una para cerrar este ciclo, agradecerles a todos quienes nos acompañan de manera presencial y virtual. Me sumo a tus agradecimientos, a la facultad, a ustedes. Básicamente reiterar que desde MILAB, como el primer laboratorio GovTech de Colombia y de Latinoamérica, pues estamos comprometidos con seguir movilizando estos temas,
Construir un ecosistema no es fácil y creemos que parte de ese ejercicio consiste en también dinamizar conversaciones en las que podamos capitalizar aprendizajes conjuntos. Siempre en este tipo de intervenciones me gusta decir que es mucho más fácil hablar del fracaso desde el sector privado, obviamente, no tan fácil para quienes nos movemos en el mundo del sector público. Entonces por eso es como un doble triunfo haber encontrado durante este trayecto de 9 sesiones personas, compañeros y entidades que están dispuestos a compartir esos aprendizajes para el bien colectivo. Contarles que desde mi lab como laboratorio GovTech, pues no solo nos encontramos acompañando alrededor de 11 entidades públicas para resolver sus desafíos complejos a través de una metodología que recién cerramos su diseño metodológico para que puedan transitar esas entidades que estamos acompañando en un ejercicio de compra pública para la innovación, que también es un tema bastante difícil de pedalear, no solo en Colombia, sino a nivel global. Y pues por supuesto, ligado a esa gran intervención que es nuestra columna vertebral, pues hemos dispuesto todo un programa de instrumentos que consisten precisamente en dinamizar conversaciones, en formar a servidores públicos en estos temas puntualmente y sobre todo que conecta muy bien con nuestra misionalidad institucional de Impulsa, acompañar ese fortalecimiento y ese escalamiento de las soluciones, de los solucionadores que desde el sector privado, entiéndase emprendedores y pymes, están dispuestos a trabajar colaborativamente con nosotros, a cooperar y a por supuesto poner a disposición todas esas tecnologías y esas innovaciones que permitan acelerar nuestra transformación digital como sector y por supuesto y como fin último a restablecer esa relación entre la ciudadanía y los gobiernos. Entonces, pues bienvenidos a esta nueva conversación, felices de que nos acompañen. Estaremos más que atentos a escuchar todos esos fracasos y errores que hemos cometido para seguramente tomar nota muy juiciosos y no volverlos a repetir y por supuesto entablar en estos ejercicios unas redes de colaboración y de apoyo entre todos nosotros. Entonces que esta sea una oportunidad para una primera conversación entre nosotros y que el ejercicio pueda hacerse extensivo también, no solo de colaboración entre el sector público y esos emprendedores, sino entre nosotros mismos con quienes estamos dispuestos a pedalear estos temas de innovación pública y GovTech. Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Ana. Y sí, cuando nos contactaron para ver y trabajar un poco de fracasos en el sector público, dijimos, esto es algo nuevo para nosotros, porque hemos estado con emprendedores, con la parte académica, con empresas privadas, pero nunca habíamos estado con el sector público y pues realmente ha sido un reto increíble y de muchos aprendizajes. Hola a todos, yo les voy a contar sobre la experiencia de hacer innovación social desde el sector público. Toda esta historia se remonta al 2012, cuando por decreto presidencial y con todos los bombos y platillos nace el primer centro de innovación social impulsado por un gobierno en América Latina, dentro de una entidad que se llamaba en su momento la ANSPE, que buscaba superar pobreza y pobreza extrema acá en Colombia. Y nace con la tarea de repensarse la manera en la que se venía intentando superar pobreza y poner propuestas innovadoras y demás sobre la mesa. Para ese entonces nosotros como equipo teníamos muchas ganas, varios recursos, pero no tantos conocimientos, y de hecho fue como una exploración por parte del equipo para entender qué estaba pasando y hacia dónde debería moverse todo el tema de la innovación social. Y en esas búsquedas tuvimos muchos fracasos. Les voy a contar uno que un poco tiene que ver con la manera en la que abordamos justamente estos procesos de innovación. Y es que en ese momento, por allá entre el 2012 y 2015 más o menos, hubo un boom de una serie de personas recién graduadas que empezaron a hacer algo que se llamó emprendimientos sociales. Entonces estos eran como ideas novedosas de empresas sociales que tenían un fin social, pero que de alguna manera buscaban lucrarse. Entonces en nuestra búsqueda de qué es innovación social empezamos a hacer articulaciones público-privadas con estas personas y bueno, y con diferentes sectores, entre esos academia, cooperación, etcétera. Y como se nos medía justamente por el mayor número de alianzas, empezamos a lanzar diferentes convocatorias que nos llevaron un poco a repensarnos
como equipo más adelante. Dentro de esas convocatorias, un poco lo que estábamos buscando era aportar a la gran estrategia que en ese momento tenía la entidad, que se llamaba la Estrategia Unidos, que busca de alguna manera acompañar a los hogares en pobreza extrema. Y lo que pasa es, y sabemos que la pobreza es un tema multidimensional que tiene muchas caras, que es muy difícil de abordar, y la manera en la que lo hacíamos en ese momento era lanzando convocatorias por diferentes temáticas. Una de las temáticas que en ese momento volvimos convocatoria fue justamente cómo abordar todo el tema del hacinamiento. Y es que el asunto de la pobreza es que una de sus líneas de medición es la vivienda, y dentro de la vivienda, pues cuando uno va a ver, hay diferentes como indicadores, entre esos paredes, pisos, techos dignos, pero también hay un tema enorme que es justamente el hacinamiento, que no es más que un espacio reducido con mucha gente. Y esto hace que las dinámicas dentro de una casa o de un hogar que está viviendo hacinado, pues tengan diferentes como problemáticas al interno, no hay espacios seguros, no hay espacios privados, etc. Teniendo esto como premisa, lanzamos una convocatoria en ese momento para justamente preguntarle al resto de sectores con quienes hacíamos alianzas qué hacemos qué maneras innovadoras tienen para ayudarnos a repensarnos el problema del hacinamiento. Y bueno, cuando uno mira, este es uno de los problemas complejos en términos de vivienda y en términos de personas que están en situación de pobreza. Una de esas alianzas terminó en un espacio enorme en donde como equipo movilizamos un montón de recursos, llamamos un montón de personas, estaban como nuestros directores, etcétera, y el momento esperado llegó. Era momento de que los diferentes convocados nos presentaran sus propuestas, y para sorpresa nuestra, el tipo de propuestas eran como esta. Entonces, lo que plantearon estas personas fue diseñar una serie de materas o de plantas para hacer divisiones en el espacio, y que no solo hacían divisiones en el espacio, sino que además oxigenaban y aromatizaban los hogares, pues porque vivir en hacinamiento implica tener cierto tipo de olores no agradables en la casa. Cuando uno va a revisar este tipo de propuestas, se da cuenta que esto ni aporta a la superación de la pobreza, ni permite efectivamente reducir todo el tema de hacinamiento. Solamente es una propuesta que habla del desconocimiento, no solamente por parte de las personas que hicieron la propuesta, sino particularmente desconocimiento por parte del equipo frente a cómo aportar desde procesos de innovación. Así pasamos 5 años de la vida yendo y viniendo en errores de este tipo y de esta magnitud. Estábamos mal posicionados hasta que por allá en el 2017, o sea, habían pasado 5 años, en una de nuestras reuniones de equipo, cuando nos estábamos repartiendo proyectos, una pasante sale y nos dice: oigan, yo tengo una pregunta, ¿ustedes no tienen como una guía o algo para cómo hacen innovación? No entiendo. Y eso flipó la cabeza del equipo. O sea, hasta ese momento cada uno proponía cómo hacer innovación, como que cada uno iba haciendo lo que creía que era innovación, y no había un consenso ni siquiera dentro de la misma entidad que tenía el primer centro de innovación social del país. De ahí vienen muchos aprendizajes que luego se capitalizan en algo que es muy importante para nosotros desde el equipo, y es la metodología de innovación social, pero aprendimos muchas otras cosas. La primera fue a cambiar la mirada, porque estábamos un poco no tomando la responsabilidad que necesitábamos, sino dándoselas a las personas externas, y un poco empezamos a mirar hacia lo interno y a decir: ok, acá hay un montón de gente que tiene experticia en muchos temas, ¿cómo podemos hacer uso de eso? Y cómo desde nuestras posturas de procesos innovadores pues podemos ayudar a resolver problemas complejos como la pobreza. Aprendimos a construir procesos propios también que un poco respondían a esas necesidades puntuales, empezamos a entenderlas también porque antes no las entendíamos, y a fallar controladamente. La metodología propone algo muy chévere, que es un módulo de prototipos, que es básicamente fallar desde el sector público y saber que uno lo está haciendo y que de ahí va a capitalizar cosas que normalmente desde ámbitos públicos no se ve tan bien. De ahí pasamos muchos años posicionándonos, la gente empezó a creernos el cuento, como sí, esta gente
hace cosas chéveres, teníamos la metodología montada, ahora vamos en la tercera iteración. Y en el 2019 llega el encargo de la vida, como listo, ustedes son una nota, tienen procesos súper chéveres, necesitamos que nos ayuden haciendo un proyecto en una comunidad, o bueno, en una zona difícil, en La Guajira, en el norte de Colombia, con toda su metodología y demás, y así lo hicimos. Duramos 9 meses trabajando con la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos reunimos con las comunidades, formulamos un proyecto perfecto, fuimos a hablar al DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, para hacer algo que se llaman las vigencias futuras, que eso es el equivalente a hacer la sustentación de la tesis con el profesor Mascuchilla. Pasamos, nos dieron recursos, estaba perfecto, técnicamente estaba perfecto, habían espacios participativos, todo lo que uno se sueña como de las personas pues que hacemos proyectos sociales y de innovación social. Y nos dimos cuenta a la hora de implementarlo, ya con los recursos, ya con todo montado, que había un problema contractual entre entidades. Faltaba un papel, un único papel. Y ese papel hizo que todo el trabajo de 9 meses, de un sinnúmero de horas sentados, proyectando cosas que tenían mucho sentido, se fuera básicamente al demonio. Eso nos trajo nuevos aprendizajes también. Entonces, lo primero es que uno no debe olvidar haciendo procesos de innovación y sobre todo organizando sus como procesos internos en todas las circunstancias que rodean esas situaciones que uno intenta resolver, las políticas, las sociales, las económicas, las ambientales, en nuestro caso las contractuales, era un único papel. Lo segundo, y creo que es una de las cosas más importantes, es hacer la doble mirada, porque no basta solamente con decir hago un proceso ordenado, técnicamente correcto, me monto, no sé, procesos participativos, sostenibles, etcétera, si uno no tiene la mirada hacia afuera y entiende como esas particularidades contextuales que pueden hacer de alguna manera que se caigan los proyectos. Y finalizo diciéndoles, no sé cuánto tiempo hoy, que la innovación al final es un proceso iterativo y es un proceso en donde uno falla y falla y falla, pero sobre todo no hay innovación si no hay procesos de aprendizaje de fondo. Gracias. Perdón. Gracias, María Andrea. Entonces, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta de la historia. Mientras ahí van sacando preguntas, creo que tú abriste tu presentación con una pregunta y es como innovación pública, innovación social. Creo que muchas personas también nos confundimos con eso, entonces si nos puedes dar como esa aclaración. Es un concepto, pues decimos un poco gaseoso, porque hasta ahora estamos hablando de sobre todo innovación pública. De social llevamos hablando desde el 2012 y bueno, aún no nos ponemos de acuerdo. Yo puedo hablar desde innovación social porque es lo que hacemos, o sea, tenemos las definiciones, la metodología y demás. Lo que hemos definido desde Prosperidad Social, que es innovación social, es que es un proceso participativo, centrado en las personas, que a través de espacios de como participación social, de espacios abiertos y de experimentación, o sea, donde ocurren las fallas, uno hace 3 cosas. Enriquece prácticas, genera nuevos procesos, tanto al interior como al exterior de la entidad en este caso, y sobre todo crea valor social, que al final lo entendemos como ese conjunto de cambios significativos que las personas tienen a lo largo de su vida y que se enmarcan en lo que ellos consideran que es bienestar. Entonces, hacia allá nos movemos. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por acá? No sabemos que se cayó un poco en la transmisión allá en las redes, pero aquí me preguntan un poco cómo vivieron ustedes como equipo ese último momento de, ok, ya nos metimos tanto en nosotros que no vimos el entorno de lo que estábamos haciendo, como qué sensaciones se vivieron y cómo lo afrontaron. Es frustrante, en realidad. Este fue un proyecto que hicimos desde el equipo y con otros equipos de mi dirección. Entonces, era una mirada multidisciplinar. Y lo primero que pasa es como que uno se frustra, como, pucha, un papel, de verdad, uno. Y
Y normalmente hay un par de semanas en donde uno dice, pues ya no hago nada, como ya suerte, pues si todo va a ser así, suerte. Pero al final, cuando uno decanta, y sobre todo cuando lo decanta con sus compañeros, con sus amigos, con su grupo de trabajo, empiezan a haber aprendizajes que son valiosos después. Esto no se murió, o sea, el proyecto está impreso en mi escritorio, pero al final los aprendizajes se están haciendo desde otros proyectos también, como que no se pierde todo tampoco, está ahí, andandito. Ok. ¿Y hay alguna pregunta por acá? Estamos tímidos también. Pero, y una última pregunta es, ¿cómo se está transmitiendo, o no sé si se está transmitiendo, como estos aprendizajes dentro del equipo, dentro de la organización, para que no se vuelvan a repetir? Es una gran pregunta porque creo que hoy no lo estamos haciendo tan juiciosamente. Somos en este momento un equipo chiquito que está en tránsito. La entidad tiene algo que se llama la gestión del conocimiento y ahí ocurren, o sea, uno sistematiza como lecciones aprendidas, pero es mucho más fácil cuando uno las cuenta, o sea, cuando uno construye espacios también para contar en qué ha fallado y cómo evitar que otros fallen. Eso ocurre en el marco de espacios de aprendizaje que tenemos dentro del grupo, hacemos cursos de innovación social y ahí les contamos cómo fallamos y pues hacia dónde no ir. Pero sistemáticamente pues está en todo el otro lado de gestión de conocimiento. Vale, muchas gracias, María Andrea. Entonces, sí, de pronto más adelante les sale alguna pregunta para María Andrea, ¿la tienen ahí? Porque a lo último de pronto… ¿tú tienes una? Bueno, te voy a bajar este micrófono. Hola, te van a pasar. Buenas noches y gracias por la presentación, súper interesante. Digamos que después de hacer un proyecto súper bien estructurado, con esa ilusión y demás, se cae a lo mejor por un tema contractual. Mi pregunta va un poco por el tema normativo. Entonces, con todo el tema del ámbito público, con todas las normativas que hay anteriormente y las que se van a generar nuevas, ¿tienen alguna manera de trabajar con ellas o conforme van llegando van calibrando? ¿Te refieres para los nuevos proyectos? Sí, por ejemplo, no sé, experiencia que tenemos nosotros es, estamos haciendo un proyecto, hay una normativa vigente que aplica para ciertas cosas y pues bueno, cualquier tipo de, no sé, servicio o aplicación que haga uno, tiene que tener esas cosas en cuenta. Sí. Aparte de eso, que es un reto, porque no es algo con lo que los diseñadores estemos acostumbrados a trabajar, que es pues, todo el tema jurídico y normativo, también está el tema de normativas nuevas que se van a generar a raíz de ese nuevo servicio o producto digital, etcétera. ¿Tienen algún consejo o alguna manera de tratar con ellas? Nosotros estamos tratando de entenderlo, ¿no? Pero por eso es que hago la pregunta. No, yo creo que, bueno, en nuestro caso tenemos muchos proyectos, o sea, no trabajamos solo una línea única, sino pues trabajamos todo el tema de pobreza tiene diferentes patitas, entonces casi que la normativa depende de cada uno de los proyectos. Esto nos ayudó un poco a pensarnos qué pasa interinstitucionalmente, o sea, cuál es el contexto interinstitucional y político alrededor del proyecto que vayamos a hacer. Eso evita de alguna manera que en los siguientes nos vuelva a pasar, o al menos que lo tengamos en cuenta, porque esto nos sorprendió al final, o sea, teníamos toda la viabilidad para hacerlo de muchas instituciones y fue por un par de, pues 2 instituciones que no lograron ponerse de acuerdo, que se cayó. Entonces, a veces es difícil de mapear también, ¿no? Porque tiene que ver con cargos, con egos a veces, y sobre todo con decisiones políticas y cargos políticos. Normalmente se sabe, o sea, normalmente lo hablamos en los equipos técnicos, pero cuando son de ese nivel, como que no se ponen de acuerdo, es difícil como construir un mecanismo formal para que eso pase. Normalmente, si vemos que es muy difícil, nos toca como movilizar otro tipo de recursos para poder destrabar esos procesos. Sí, como de abajo arriba, sí. Vamos a ver si soy capaz de manejar todos estos. Listo.
Quiero empezar contándoles que hace 2 días tuvimos un ensayo de esta presentación y la presentación que van a ver hoy es totalmente distinta a la que preparé. Esto creo que habla mucho de lo que es Fuck Up Nights, ¿no? Como que todo lo que uno a veces presenta y construye y arma sin la visión de esa otra persona, pues, o de esas otras personas y esas críticas, pues nunca se aterrizan, ¿no? Y a veces lo vemos como, me destruyeron mis ideas, pero la verdad es que para mí es más como una aterrizada y una puesta en perspectiva. Yo debo confesar que mi relación con el fracaso es bastante estable. Siento que es como una zona de confort donde desde la academia, digamos, ahorita estaban hablando mucho de que estos capítulos son en innovación pública y yo me siento como el colado de la fiesta porque tengo una pata en la academia y otra en proyectos que se trabajan desde el sector público, pero digamos que estoy acostumbrado a que esto pase y que pase constantemente, no solo como profesor, sino también como diseñador e investigador. Mi nombre es Santiago de Francisco, hago parte del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes y hoy quisiera contarles una historia sobre visiones especulativas, transformación digital, diseño y sobre todo fracasos, muchos fracasos. El año pasado, desde el laboratorio propusimos un proyecto académico para que lo desarrollaran estudiantes durante el curso, que se enfocaba en pensar en el futuro de la justicia o cómo debería ser la justicia del futuro. Estos proyectos de transformación digital en la rama judicial ya llevan un tiempo andando y se han consolidado a partir de diferentes proyectos como el COMPES 4024, aprobado en marzo del 2021, donde se destinó un presupuesto importante para esta causa. La visión colectiva de la transformación digital es una visión un poco relacionada con la ciencia ficción estilo Minority Report, donde se usa inteligencia artificial y algoritmos para predecir la justicia, o la idea de los robots que le van a quitar el trabajo a las personas y que se van a tomar el mundo. Ha habido varios proyectos que han avanzado en el desarrollo de softwares y formatos digitales para descongestionar un sistema que recibe miles y miles de tutelas al año. Y la realidad es que la Corte se encuentra repleta de expedientes físicos que parecieran que no van a desaparecer. Sin embargo, nuestro objetivo se enfocaba más en producir material que pudiera inspirar los futuros de desarrollos de cara a esta digitalización, pero creo que, aunque hubo mucha emoción al principio, pues nadie nos entendió. Por ejemplo, desde el lado de nuestro aliado, cada vez que mencionábamos el pensar en soluciones futuras, nos decían no, no, no y no, que había cosas más urgentes y necesarias, que cualquier tipo de proyecto futurista podía ser muy costoso, que implicaba muchos esfuerzos, y aunque era una propuesta muy interesante y necesaria, se debían atender cosas más urgentes. Ahora, por el lado de los estudiantes, las visiones futuras cada vez se diluían más y se enfocaban en pensar en soluciones más aterrizadas, entre comillas, como por ejemplo guías de capacitación sobre cómo usar ciertos softwares o otro tipo de formatos para diligenciar la información de manera más simple. No les voy a negar la frustración que sentía yo en esos momentos, porque todo apuntaba a que por más que quisiéramos pensar en el futuro, pues esto no iba a pasar. Entonces se nos ocurrió la idea de apoyarnos en una de las herramientas que desde el diseño genera resultados más rápidos y poderosos, y son los prototipos. Por definición, los prototipos son herramientas que están pensadas para hacer validaciones y aprender de estas validaciones para fallar rápido. Esto implica que cada fallo es un aprendizaje para el proyecto y una manera de ir navegando la incertidumbre. Pero esos fallos alimentaban los argumentos de nuestro aliado para decir, sí ve, tenemos que enfocarnos en cosas urgentes y no en estas visiones futuras. Entonces fue una frustración más, es como, no, mire, el prototipo nos está enseñando esto, es como, no, 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 hay otras cosas que hay que atender. Hacia el final del semestre, igual tuvimos la presentación de los proyectos, digamos que no fueron los proyectos que yo me imaginaba que iban a pasar, ¿no? Que eran como estas visiones un poco más inspiradoras de lo que puede ser la justicia en Colombia, de hacia dónde debería ir la justicia en Colombia. El sinsabor que teníamos era muy grande porque pues era una oportunidad única donde ya nos habían dicho sí, lo pueden hacer, pero pues al final pues como que no entendieron la idea que queríamos, y de todos modos los proyectos recibieron buenos comentarios, o sea, no puedo decir que todo era malo, ¿no?
pero a mí sí se me quedó esa espinita. Porque si bien, digamos, es una espinita que yo sé que me va a sacar más adelante, porque si bien yo creo que al final no fue del todo malo, porque cada vez que nos reunimos con este aliado, ella me recuerda amablemente como, así como tú decías, Santiago, el diseño especulativo es muy importante. Yo sé que ese discurso caló de alguna manera, pero pues no se hizo realidad. Al final seguimos adelante con más proyectos, digamos que hay muchas oportunidades y se han presentado oportunidades interesantes, y yo estoy seguro que en alguno de esos momentos, en alguno de esos proyectos, yo voy a poder volver a meter ese proyecto de diseño especulativo de cómo pensar la justicia. Ahora, hay 4 aprendizajes que me gustaría dejar. El primero es que lo nuevo no necesariamente presenta un cambio. Yo aquí de pronto pequé un poco por ingenuo y diciendo que quería plantear una metodología de pensar a futuro en vez de aterrizarse, digamos, como a necesidades puntuales, y al final fue como, ¿no? me generó, fue un efecto contrario. Entonces, a veces es bueno quedarse con, digamos, si uno va a proponer algo nuevo, tiene que saber que se va a arriesgar y que va a recibir muchos nos. El segundo es que los procesos toman tiempo. Sí, mi gran aprendizaje de esto es que de pronto hoy, 2021, pues no vamos a estar trabajando en temas de diseño especulativo, pero seguramente en unos 5 o 10 años, y ojalá menos, pero seguramente esa semilla que ya se sembró pues va a generar algún tipo de proceso de cambio en estas organizaciones y en los proyectos que estamos haciendo. Y eso requiere que las expectativas estén alineadas. Creo que alinear esas expectativas es cuando uno espera que los astros se alineen o que pase algo y que se dé el momento. Yo pensé que había sido ese el momento, pero aparentemente no fue. El tema de los prototipos, en diseño nos encanta decir que el prototipo falla y que eso es súper importante, pero aquí falló y además como que ayudó a que el argumento de que había fallado era que nuestra idea no estaba funcionando. Entonces a veces eso puede pasar. Yo no lo veo como algo malo, simplemente digo, pues es la naturaleza, ¿no? A nosotros como seres humanos no nos gusta fallar, pero cuando vemos que algo falla y tenemos un argumento que va en contra de lo otro, pues usamos ese argumento para decir, si ve, el prototipo falló, eso quiere decir que usted está equivocado. Y lo último es que hay que saber oír, ¿no? Saber oír y recibir críticas con humildad. Yo creo que lo más importante de esto es que así la gente le diga a uno que no le está diciendo que no a uno, está generando una crítica a un proyecto que seguramente va a poder mejorar, ¿no? Y hay que saber cuándo cambiar. Como les dije, para mí fallar está como en mi ADN. Fallar está en mi ADN, es una zona de confort, la he aprendido a querer de alguna manera. Lo vivo a diario como profesor, lo vivo a diario como diseñador, como investigador. Y así, digamos que lo entiendo también como un arte calculado, en donde hay muchas emociones en juego, pero el truco es no frustrarse. Gracias. Vale, ahora sí ya está prendido, perdón. Gracias, Santiago, muchas gracias. No sé si alguno tiene una pregunta para Santiago. Espera. A ver. Es para Sí, que quede en la transmisión. No sé si la va a poder responder. También se aceptan preguntas corchadoras, así que… Bueno, no. Ahorita con lo que contabas del tema del lenguaje, yo creo que es uno de los mayores problemas cuando tenemos stakeholders que nos están apoyando en un proyecto. Entonces quisiera saber, ¿tú cómo logras o qué hicieron para poder comunicarse en el lenguaje del cliente? Porque eso nos pasa todo el tiempo. Yo como diseñadora hablo y hablo y hablo y creo que mi equipo me entiende. Cuando llego ya a la estrategia del negocio, no me entienden y no me compran la idea, aunque fuese muy buena. Entonces quisiera saber qué están haciendo, ustedes cómo mejoran esa comunicación para hablar en temas de objetivos, que el cliente entienda y me lo compre. Siguiente, no mentiras. Yo creo que ese es un tema complejísimo, porque digamos yo en el Laboratorio de Diseño para la Justicia trabajamos con un grupo interdisciplinario. Hay abogados e ingenieros industriales. Y nada más a nivel interno hemos tenido un montón de problemas con el lenguaje técnico. Digamos, para mí prototipo es una palabra muy natural, pero para los abogados y los ingenieros no. Y creo que cada disciplina tiene como ese fetiche extraño de querer nombrar cosas de maneras distintas. Nosotros como diseñadores somos culpables de muchas. Insight, prototipo,
propuesta de valor, propuesta de solución, ¿no? ¿Por qué no podemos llamar las cosas más sencillas? No sé, yo no me inventé esas palabras, me educaron bajo esos términos. A veces siento que son un poco odiosos porque digamos que hay un uso de un anglosajismo extraño y no es Spanglish ahí, ven te muestro el insight que puede generar un value proposition para que el pain, no, los pains se vayan y entonces podamos construir un proyecto great, no sé, ¿sabes? Entonces creo que al final hay una cosa que a mí me parece que es clave. Nosotros antes de ser diseñadores o abogados o somos personas y tenemos que buscar un lenguaje como, no sé, como más natural. A veces nos toca darle muchas vueltas, nos toca ser muy gráficos, nos toca, pero es difícil porque a donde te enfrentes, pues esa empresa, esa organización seguramente tiene un lenguaje técnico que va a chocar. En mi caso creo que mi pecado fue ser muy ingenuo y pensar que esta visión de diseño especulativo, que es muy popular, que es muy interesante, que ha cogido mucha fuerza, iba a ser lo suficientemente sexy como para romper barreras. Mi equipo interno me lo compró. El aliado me dijo, súper chévere. En la segunda reunión ya estábamos hablando otra vez de las urgencias que había en la rama judicial. Y yo pensaba, esto no puede ser posible. O sea, ¿por qué no? O sea, ya hemos digitalizado libros, tiquetes de aviones, música. ¿Por qué no podemos pensar en, pues démonos un semestre simplemente para pensar esto? O sea, los proyectos académicos que desarrollamos con los estudiantes no necesariamente terminan en implementaciones, digamos que súper exitosas, son unas ideas muy buenas y pues estaba la oportunidad para hacerlo. Entonces, creo que me salí de tu pregunta, pero para volver a la pregunta, es muy difícil, es muy difícil. A veces yo creo que uno tiene que andar como con una especie de diccionario, acordarse a uno mismo de, no voy a usar la palabra insight, porque es que a mí también me ha pasado que llego a reuniones, justo le estaba contando a María Andrea que en una clase que estaba dictando en la segunda sesión, después de haber usado una sola herramienta, los grupos llegaron, tenemos unos insights poderosísimos. Yo quedé perdido porque es como, pero ¿cuántas entrevistas? O sea, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en el proyecto para saber que tienen unos insights poderosos? ¿No? Entonces, creo que es un poco quitarse los egos de las disciplinas. Yo creo que en estos proyectos y en estos trabajos hay mucho ego y a uno le gusta como mostrarlo y decir, ¿no? De hecho, yo creo que la palabra prototipo, aunque ya se ha popularizado un montón, es un poco odiosa, porque también hay otras maneras de decir, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una validación, tenemos un montón de objetos que no necesariamente son digamos que un entregable final y que pueden ayudarnos a enseñar o aprender cosas sobre el proyecto. Entonces, esto es como cuando uno está aprendiendo otro idioma y, no sé, como que le toca pedalearlo y a veces consigues gente que te copia y a veces crees que hay gente que te está entendiendo y, no sé, es muy difícil. Yo lo veo a diario con mi equipo multidisciplinario y es como, yo me digo a mí mismo todo el tiempo como, trata de usar lenguaje más tranqui, porque es que si no o sea, si mi mismo equipo con los que tenemos el laboratorio, ellos no entienden lo que yo les estoy diciendo, después cómo vamos a tener un discurso articulado para decirle a los estudiantes. Entonces, lo siento, no tengo una respuesta para tu pregunta. Vale, ¿alguien más tiene una pregunta? Una pregunta intentando unir como varios puntos y pues obviamente en la cancha de la innovación pública cabe la innovación social, cabe GovTech, cabe la academia con estos conceptos de diseño especulativo y demás, pero también uno hay veces piensa que cada uno desde su propia orilla y desde lo que lidera estuviera manejando casi que un tema de oferta-demanda, ¿no? Entonces el que tiene la necesidad y con quién lo conecta para solucionarlo o quién tiene la solución. En esa problemática o en esa barrera que encontraste, quizás no se pensó en algún punto vincular otros actores del ecosistema, o sea, pensar la innovación también como ese gran conjunto de actores que te pudieran haber ayudado a terminar de pedalear esa necesidad y no solo desde la orilla academia, estudiantes, aliado que te había creído en esa posible necesidad. Y ese es, digamos que en el escenario en el que estábamos nosotros, que era un curso académico, a veces es difícil hacer esas conexiones,
pero ya por fuera de los cursos académicos y ya digamos como la rama más de investigación que tenemos desde el laboratorio, sí lo hacemos, y sí es mucho más fácil. Es mucho más fácil, sobre todo cuando hay recursos. La verdad es que los proyectos que nacen como de unas buenas ideas y que no tienen recursos, pues no funcionan, es la realidad. Pero digamos que el curso también tiene un componente formativo. Lo interesante aquí es que en ese semestre en particular la formación fue bien como punzante, porque pues recibíamos muchos comentarios interesantes, pero siempre había como no, deje de pensar en esas cosas de reportes tecnológicos y como visiones de la tecnología. Yo debo decir que yo no soy experto en diseño especulativo. O sea, creo que ese también es mi pecado. O sea, yo me metí en un mundo que no era el mío, pero dije, digamos que tuvimos charlas con personas que sí manejan el tema, y de pronto ese también es otro error, ¿no? Como no te salgas de tu zona si no sabes a lo que te vas a meter. Entonces, pero a mí me apasiona mucho, digamos que a mí me gusta mucho los libros de ciencia ficción, me encanta ver las películas de Volver al Futuro, a mí me inspiran un montón. De hecho hay varios autores que usan el diseño o usan las películas de ciencia ficción para explicar, digamos que fenómenos que pasan en el diseño. Pero pues la cagamos, o sea, es como, o sea, no la cagamos, digamos que todavía hay una relación importante y interesante con la corte. Ellos creen muchísimo en lo que hacemos, pero no fue el semestre, pues, pero por fuera de la academia, digamos que por fuera del espacio formativo sí es mucho más, digamos que uno puede robustecer estas propuestas vinculando otro tipo de actores y teniéndolos como presentes en todo el proceso. Entonces yo creo que ahí es más que a uno le gusta proponer cosas distintas y cuando ya lo ve encima es como oh. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo la última y es, bueno, esta es la primera sesión en donde tenemos como solucionador GovTech, academia y sector público como compartiendo escenario. Y pues la idea y lo que se trabaja en innovación pública es que todos los actores se trabajen en conjunto para apoyarse y idearse un poco el futuro del gobierno y cómo hacemos las cosas. Entonces, desde la academia, ¿qué consideras que hace falta para poderse articular un poco más? Ok. Obviamente, o sea, como… No, yo creo que hace falta un poco de jerarquizar los proyectos. Es imposible pensar al futuro si no tienes organizada una agenda para poder ocuparte de lo urgente. ¿Sí? Las urgencias siempre se van a llevar la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Como ese día a día siempre se va a llevar todo el tiempo y no te va a dejar pensar a futuro. Para pensar a futuro necesitas tiempo, necesitas dedicarte a buscar cosas que te inspiren, a sollarte la vaina. O sea, no, esto no necesariamente tiene como una actividad de proceso súper riguroso. A veces te llega la idea, a veces no, pero si estás ocupado todo el tiempo, digamos que si hay un elemento importante para que esto pase, y es que tienes que tener tu cabeza despejada. Si la tienes ocupada todo el tiempo, pues no va a pasar y te vas a ocupar de las cosas urgentes. Esto también pasa en la academia. ¿Sí? En la academia también uno está resolviendo temas del día a día, y lo que yo creo que hace falta es darle prioridad también a proyectos que no necesariamente te resuelven una cosa o te dan una retribución inmediata. Yo admiro mucho las organizaciones que se dedican a hacer reportes de tendencia, porque además es un negocio, es como los seguros, es un súper negocio, porque tú botas un par de ideas. Obviamente hay muchas organizaciones que son muy juiciosas haciendo esta investigación, pero botas un par de ideas y después a los 5 años recoges esos frutos, ¿no? Porque además siembras, lo que decía, siembras esta semilla de hoy a 5 años, y en 5 años estás casi seguro que lo que tú predijiste, que es muy difícil, no es como dónde está la bolita de cristal para saber que esto va a pasar, pero sin embargo pasa en cierta medida. Creo que la pandemia generó un giro muy digamos que radical en ese aspecto, porque
puso a todas estas organizaciones que piensan en tendencias a reinventarse lo que iba a pasar, ¿no? Y salieron un montón de teorías donde al final pues como seres humanos nos vamos a acostumbrar y vamos a volver más o menos a lo mismo, ¿no? No podemos decir que es lo mismo. Entonces, desde mi experiencia hace falta dedicarle tiempo a cosas que de pronto no tienen un resultado inmediato, ¿sabes? Como que cuando uno presenta un proyecto está buscando que de pronto ese proyecto impacte de manera positiva a una comunidad y que tú puedas ver los resultados inmediatamente, porque además seguro hay un patrocinador o hay un beneficiario o hay alguien que está poniendo recursos para que eso pase y necesita ver esos resultados. Pero a veces esos resultados toman tiempo, o a veces tienes el resultado inmediato pero en 2 años ya no está pasando nada. Entonces yo creo que también hay que tranquilizarse un poco. Creo que nos hemos vuelto súper de mostrar resultados ya, es como si esto no muestra resultados ya falló y es un fracaso y no podemos seguir adelante. Entonces yo creo que también digamos que promover un poco las dinámicas de ocio productivo, eso suena extraño, pero son muy importantes, ¿sí? Darle tiempo a la gente de que se imagine cosas es importante, pero si la tienes ocupada todo el tiempo lidiando con pues, papeleos administrativos o estar pendiente si falta un documento para que se pueda hacer el proyecto, pues la creatividad no va a fluir y los proyectos a futuro no van a fluir. Creo que es una barrera, es una realidad. La gente que escribe ciencia ficción, estoy seguro que pasa el 90% de su tiempo haciendo nada, mirando a ver qué pasa, ¿no? Observando un fenómeno a ver qué le inspira. Nosotros buscamos es ocuparnos el 90% de nuestro tiempo y esperar que ese 10% que está libre, que no lo usamos para dormir, pues nos genere como esa solución mágica que va a cambiar las cosas. Y yo creo que eso así no vamos a cambiar nada, vamos a seguir como viviendo el día a día y seguro salen proyectos increíbles, pero pensar en visiones futuras creo que no, pues yo optaría por unas horas de ocio importantes para que la gente se inspire. Okay. Existe un concepto que es distracción estructurada, que es hacer eso, es poder dentro de nuestros horarios y estructura de trabajo meterle un poco de ocio estructurado para poder generar cosas. Entonces, aquí, la última pregunta. No, más que una pregunta, un comentario, porque a mí este tema me duele horrible y es eso. Hay que educar al cliente en ese tema. O sea, tú quieres innovación, yo ya soy un banco, soy súper innovador porque tengo diseñadores, pero siempre me estás midiendo por metas y te empiezas a estresar cuando el proyecto no está saliendo. ¿Por qué no estoy pidiendo lo suficiente? Porque si te di un año y recursos para que sacaras esto, no me estás dando resultados y empieza a presionarte, tin. Entonces empieza el equipo full a concentrarse en apagar incendios. ¿En qué momento me vas a dar tiempo a que yo de verdad empiece a diverger, a entender, a investigar para traerte nuevas innovaciones? Y por eso creo que muchas veces las grandes organizaciones lo que hacen es comprar startups, irse a comprar ya un proyecto que ya vivió esos 5 años horribles para poder salir adelante, porque tú no tienes el tiempo ni permites que tus empleados, que tus colaboradores lo puedan hacer. Entonces creo que ese mensaje que tú dices es clave. Necesitamos tiempo, necesitamos no ser medidos por plata, sino que veas más allá en la evolución, en el tiempo, qué te va a traer este proyecto y el tiempo que le estás dando a tus diseñadores, a tus empleados, a que lo puedan hacer. Total, vale, muchísimas gracias. Aleluya. Ahí como una cuña, pueden, la gente de 3M y de P&G, ellos miden la innovación de una forma diferente y los separan un montón de cómo se miden los procesos dentro de las otras áreas. Entonces creo que eso también puede ser como súper interesante para sus trabajos. O no tener métricas, es que yo creo que las métricas son un poco odiosas, pero bueno, cualquier estadista me puede matar en este momento. Valentina me va a matar en este momento. Estoy un poco preocupada de no ir a embarrarla hoy después de tener a 2 profesores antecediéndome y yo que no soy muy buena hablando en público, pero bueno, esperemos no embarrarla y hacerle honor al nombre de las charlas. Muchas gracias por la invitación a todos. Y bueno, sí, nosotros, pues yo soy Juliana Ocampo, soy socia de Orsa, como contaba Catalina, y les venimos a contar pues de una innovación en temas GovTech que se llama Sonar. Orsa es una firma de relacionamiento estratégico.
cuando empezamos en un desayuno los 3 socios, aquí estamos los 3 socios, pensando un poco qué queríamos hacer, y uno de los temas que más nos preocupaba era cómo hacer una firma de asuntos públicos que tuviera, digamos, que trabajara con algo innovador, que hiciera algo distinto. Profesionalizar el servicio es lo que siempre hemos hablado. ¿Qué es la orsa? La orsa es, como ven ahí, pues la quilla del barco, y la idea de nuestro nombre es que si bien las empresas pues tienen un timón y manejan para hacer una analogía, una empresa, el presidente, los vicepresidentes manejan el timón, nosotros estamos con la orsa tratando de que no se hundan y darles direccionamiento. Entonces pues eso es orsa. Y el sonar, que es de donde sale el nombre de nuestra herramienta, pues también tiene relación con navegación. Ninguno de nosotros navega, pero pues de aquí salió el nombre. Es un poco el tema cómo se comunican a través de los barcos, a través del agua. Entonces pues de ahí salió sonar, que además quiere decir, es una herramienta pues de seguimiento legislativo. Como les decía, pues uno de nuestros, a los 2 años de haber cumplido 2 años de Orsa, todavía no hemos empezado a hacer nada de sonar. Si bien teníamos claro que teníamos, y que pues hacer asuntos públicos no era un tema de tener contactos en el teléfono, sino de tener estrategias y objetivos a largo plazo, a los 2 años no habíamos empezado a crear nuestra plataforma. La compañía funcionaba, pero pues no habíamos creado la plataforma. ¿De dónde viene la idea de la plataforma? Un poco al oír a Santiago, pues es un poco también eso, pensar en cómo, digamos, tenemos un congreso, tenemos una cantidad de entidades del Estado que se crean herramientas todos los días. Tenemos, digamos, hay un estudio de planeación nacional, que hoy lo hemos nombrado mucho, a planeación, de que dice que se emiten en el país 15 normas y 3 decretos diarios, y en el Congreso, pues en los últimos años, del 2018 al 2020, se radicaron más de 600 proyectos. Entonces, hacer seguimiento a eso es muy difícil, y queríamos tener todo en una misma plataforma. Y esa es la idea de Sonar. A diferencia de lo que contaron María Andrea y Santiago, Sonar funciona hoy, lo lanzamos hace 2 meses, pero el proceso fue largo y tuvimos toda clase de fracasos en el camino. La idea sale de nuestro socio Gonzalo, que está aquí con nosotros, de su tesis de grado. Desde ahí él empezó a pensar que podía haber una manera de determinar si un proyecto de ley podía o no tener una probabilidad de aprobación, y determinarla con una fórmula estadística. Esto fue hace unos años que ya se graduó de la universidad, y nos contó la idea, y pues nos gustó, pero Meme y yo, mi otra socia, pues somos más adversas, somos 2 abogadas, nos hablan de tecnología, y pues eso fue lo primero que hicimos. ¿Para qué nos metemos en algo que no conocemos? Y además empezamos y Gonzalo insistía, entonces nosotros decíamos, bueno, pues démosle, ensayemos, pero cada vez que hablábamos con alguien nos decía, métase en lo que sabe, de verdad, o nos presentaban una propuesta llena de cosas. Esta, pues digamos, es una de las tantas que nos entregaron, en donde cada cosa que nos decían nos enredaba más el proceso. Gonzalo además, pues digamos, Sonar tiene 2 plataformas, 2 herramientas, una que es la que les cuento, de seguimiento legislativo en el Congreso, donde pues determinamos la probabilidad de aprobación de los proyectos de ley, y la otra que es de alertas regulatorias, que se hace un scrapping, una palabra que yo no conocía, de nuevo metas en lo que se tiene que meter, pero básicamente que se mete a todas las entidades del Estado a través de una herramienta tecnológica y jala las palabras en los proyectos de decreto, de circulares, de reglamentos que le pueden interesar a alguna de las empresas para las que trabajamos, que son nuestros clientes. Entonces, a mí me hablaban de scrapping y pues era como ruso, me hablaban de que tenía que conseguir, y la verdad, cada vez que tratábamos de hacer esto, pues nos encontrábamos una nueva barrera. Tratamos de buscar a los economistas, a través de unos economistas, para que nos hicieran la fórmula estadística, y lo que encontramos fue, esta es una de las tantas respuestas, pero a nadie le interesa. Tratamos de encontrar estudiantes recién graduados, no, mira, a nadie le interesa, estamos haciendo la vuelta. Esto es un profesor de economía importantísimo en los Andes que me contesta, no, oye, no logré encontrar a nadie para el tiempo, no tienen interés, no importa. Y bueno, y ahí Meme y yo, que pues este vaso nos lo regaló Gonzalo, él ve el vaso medio lleno, nosotros lo menos medio vacío, entonces pues cada vez le decíamos, ¿para qué nos metemos en esto? De verdad, hagamos lo que es.
Llegó la pandemia, nos dio susto además que nos íbamos a quedar mucho más tiempo, afortunadamente mucha gente tenía problemas y pues parte de lo que hace Borsa es solucionar problemas, nos dio, y pues digamos nos metimos otra vez a revisar el tema, pero ya llevábamos más de un año dándole vueltas a la idea, diciendo que no podíamos y cada vez que encontrábamos algo pues era peor. Y tal vez no va a poner eso. Pero bueno, después de varios tropiezos, Sonar funciona. Esta es la plataforma, encuentran todos los proyectos de ley en un mismo lugar y como ven acá, pues encuentran la probabilidad de aprobación de cada uno, de todos los proyectos de ley que se tienen. Los números, digamos, tienen mucho, ahora voy a decir lo que no es, pero digamos el porcentaje de aprobación de los proyectos de ley en el Congreso es bien bajito y por eso ven tanto 0% en la probabilidad de aprobación, son muy pocos los proyectos de ley que pasan. ¿Esto cómo lo miden? Determinan si lo presentó una mujer, si lo presentó el partido del gobierno, si lo presentó el gobierno y con base en una fórmula estadística termina determinando eso. Pero bueno, ya montado Sonar, no crean que todo seguía funcionando bien, nosotros hicimos una alianza con La Silla Vacía, que además fue una de las personas que, digamos, la creadora de La Silla Vacía, la fundadora Juanita León, cuando le propusimos que se aliara con nosotros para darnos la data que venía detrás de todo lo que tenía Sonar, nos dijo listo, hagámoslo. Ella además nos recomendó finalmente a la persona que nos hizo todo el trabajo, digamos, técnico detrás, la parte de armar Sonar. Finalmente conseguimos a alguien en Holanda, ni les digo los problemas, primero tiene un inglés que no le entiende nadie, no se imagina, entonces las reuniones eran como, ¿qué es lo que está hablando Bitse? Gonzalo le sigue diciendo Bitsen, ni siquiera nos aprendimos el nombre, pero uno de los problemas fue que no tuviéramos a alguien en Colombia que nos pudiera hacer la tecnología. Para la segunda fase ya conseguimos a alguien en Colombia que nos está ayudando. Pero unas semanas antes de lanzar Sonar, empezamos a mirar todo y La Silla Vacía no está cargando. ¿Qué está pasando? Llamamos a La Silla. No, es que cambiamos toda la plataforma. ¿Cómo así que? Sí, acabamos de volver a lanzar La Silla Vacía y pues ya no podíamos jalar la información, estábamos a una semana de lanzar y decíamos, pero no entiendo, en este instante, bueno, finalmente pues Bitse desde Holanda, muy querido, que ha trabajado en La Silla Vacía, encontró una solución a medias, pero pues no podíamos echarnos para atrás, teníamos ya unos invitados, teníamos una plataforma organizada, teníamos todo listo para lanzar Sonar y pues como ven el 22 de julio a las 6 de la tarde lo lanzamos. Como dijo ahora Santiago, pues tenemos que entender que los procesos toman tiempo y pues duramos 2 años en todo este camino de lanzar y de organizar Sonar. Esa mañana Gonzalo, de nuevo, los 3 socios nos reunimos, bueno, ¿cómo va a hacerlo esta tarde? Ya tenemos todo listo, estamos perfectos, ¿cómo hacemos? Y Gonzalo nos dice, estoy nerviosísimo. Y Meme y yo, que somos las nerviosas, las que vemos todo negativo, pero no, un momentico, usted no puede estar nervioso, las nerviosas deberíamos ser nosotras, ¿usted por qué está nervioso? No sé, estoy nerviosísimo, no, y Meme dice, mamando gallo, ¿pero qué puede pasar mal? ¿Que nos hackeen? Pues nos hackearon. El evento no lo hackearon, era obviamente digital, si ustedes ven abajo está el tipo en pelota, el otro, el Anonymous, mejor dicho, nos hackearon, estábamos en la mitad del evento de lanzamiento después de 2 años y pues nos hackeó Anonymous. Hay 2 maneras de verlo, somos muy importantes que nos hackean, no, pues simplemente, no sé, estaban siguiendo a alguien más, nos gusta pensar en que somos muy importantes, no, mentiras. No sabemos realmente por qué, pero teníamos más de 70 personas conectadas, presidentes de empresas, gente del gobierno. Esto, digamos, estábamos felices del éxito que tanta gente se nos hubiera conectado y pues empieza, es que no creo que lo pueda, no sé si uno puede poner, bueno, esto es un ruidajo, empieza a salir el señor en pelota, la otra y se metían cada vez más gente. El nervio, si me ven mi cara allá arriba, yo tratando de ver qué hago, cómo lo hago, pues en ese momento nos tocó desconectarnos, tratar de abrir otro Zoom inmediatamente, pues obviamente ya no se conectó, sino pues 30 personas, lo cual me parece increíble, pero pues ahí como cuando algo sale mal, no siempre sale mal, al final todo el mundo nosotros publicamos este video, está el video completo, todo moviéndose,
lo publicamos en nuestras redes y todo el mundo nos llama, ¿qué fue lo que pasó? Así que se volvió un tema de conversación divertido y de recordación donde la gente pues se va a acordar de lo que es. ¿Cuáles son los aprendizajes? De nuevo, pues yo creo que es creérsela, ¿no? Creer que uno sí es capaz, de que uno tiene una idea y pues puede que no siempre salga bien, pero si uno ni siquiera intenta, pues no lo va a lograr. Entonces, pues yo creo que lo primero es creérsela. Buscar diferentes caminos, yo creo que aprendimos en este proceso que si alguien nos decía que no, pues por otro lado, que si no podíamos hacerlo acá, busquémoslo en Holanda, que si la silla vacía se cayó, pues busquemos cómo lo arreglamos, pero buscar caminos, porque esto no es un proceso fácil, este tema de tecnología pues sin duda es algo al que toca trabajarle y era algo nuevo, uno no puede creer que pues que si uno va a buscar todos los proyectos de ley que hay en el Congreso no los pueda buscar en un solo sitio, pues ahora digamos eso fue lo que terminamos organizando y que hacer pruebas pues de lo que, digamos, como pruebas de concepto, lo que queremos decir es, miremos, digamos, después de haberlo lanzado, nosotros empezamos a probar, digamos, lo hicimos un poquito al revés y ahí viene también el cuarto, que es lanzarse. No estaba perfecto, no necesariamente lo teníamos totalmente listo. Hoy precisamente estamos recibiendo feedback de muchos de nuestros clientes diciendo, oiga, mejore esto, haga lo otro, pero pues lanzarse, porque si no, no lo hubiéramos hecho nunca. Vamos, si nos echamos para atrás cada vez que nos dijeron que no lo hubiéramos hecho. Pedir feedback, que en eso, digamos, estamos en ese proceso, pero no darle pena a uno en el momento cuando empezamos, nos llama Corona, listo, ya los vamos a contratar y pues la verdad no estaba funcionando del todo bien las primeras semanas y yo toda angustiada, pero dijimos que ya estaba funcionando. Sí, oiga, lo acabamos de lanzar, esto tiene estos problemas y pues al final la gente pues entiende y pues nos han hecho. Y pues no rendirse, yo creo que esa la aprendimos nosotros de seguir con la idea, digamos, y ahí más se lo debo al socio que dijo, insistió varias veces en cómo lo hacíamos. Entonces, pues un poco a diferencia de lo otro, pues gracias a todos estos aprendizajes, pues hoy tenemos Sonar. Me gustaría pues leerles como lo que hoy nos dijo precisamente uno de nuestros socios que quiero que se los quería leer. Y decía, y nos dice lo siguiente, fíjense que ahora ya no lo encontré, obviamente acá está, y nos dice lo siguiente: quiero destacar la pertinencia de la herramienta, demuestra que es necesaria y pertinente, es posible hacerlo no manualmente sino a través de la tecnología. Entonces creo que pues eso nos demostró que la gente necesitaba algo como Sonar y que a pesar de que duramos casi 3 años en todo el proceso, pues hoy podemos decir de alguna manera que es exitosa. Nos falta mucho, nos faltan hacer algunos ajustes para que sea perfecta, pero acá está. Gracias. Gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Mientras se van creando las preguntas, si salen por aquí también, como súper bienvenidas. Quería preguntarte como, bueno, decías que Gonzalo veía el vaso medio lleno y ustedes medio vacío. ¿Cómo fue esas conversaciones para empezar a equilibrar el vaso? Yo creo que tomó un poco de tiempo. Los socios en general, cuando uno tiene sociedades, todo el mundo le dice pues que va a haber problemas entre los socios. Sin duda los hubo. Cuando además son 3, hace poco hicimos pues tratando de resolver algunos de los problemas que teníamos como socios normales que pasan en este tipo de sociedades. Estuvimos trabajando con Jorge Arango, un asesor en temas de empresas y de hacer este tipo de trabajos. Nos decía algo que para mí es muy importante, que es que cuando hay 3 socios no puede haber mayorías. Vamos, como que entre los socios uno no puede decir, hay 2 contra 1, porque pues ahí no todo el mundo queda contento. Entonces de alguna manera logramos llegar como a un consenso. Y pues ahora hablaba yo con Gonzalo y le decía, pues para mí Sonar es como parte de lo que diferencia a Biorsa de otras compañías de asuntos públicos. Esto, si bien todavía no es una herramienta que se venda por sí sola, porque lo que nosotros queríamos era que la idea de Sonar es
que lo puedan tener todas las empresas, que no necesites tener tú una persona en el Congreso, sino que a través de Sonar tú puedes entrar y tener pues la información ahí, pero lo que sí es hoy en día Sonar es un diferenciador de Urso. Entonces pues fue un poco de insistencia de que el socio que quería hacer esto no desfalleció, de que insistió, pero un poco también de que vimos un camino donde la verdad sí queremos ser diferentes, entonces pues ahí encontramos como ese punto en común que sí queríamos tener algún elemento diferenciador y pues que la tecnología está ahí y que pues no puede ser que nos envista, digamos, no, esa no era una opción. Claro, genial. ¿Alguna pregunta? Me va a pasar por acá. Más. Una pregunta súper puntual, me parece súper chévere e interesante. Primero, pues la empresa que han creado y también esa propuesta que han hecho de Sonar. Y quisiera saber cuál es el modelo de negocio justamente o el modelo de monetización de esa propuesta o de este nuevo negocio. Ok, gracias. Sí, como te digo, la idea inicial es que nosotros reemplazáramos a, digamos, las empresas que necesitan este tipo de servicios de asuntos públicos, que lo que quieren al final es que el sector público conozca su posición y sepa en qué está, pues necesitan saber qué está pasando en el Congreso, qué está pasando en las entidades estatales. Y lo que queremos a través de Sonar es reemplazarte, que tengas una persona haciéndole seguimiento a 6.000 normas, a 600 decretos y que lo haga la tecnología. Entonces el modelo de negocio es que puedas contratar una herramienta como esta que tenga un valor digamos económico y que reemplace a una persona, no puede valer más de lo que sea, como digo yo, un chinomático tiene que costar menos y la idea es esa, que tengamos muchas empresas usando la herramienta a pesar de que no necesites el cabildeo o el lobby o que necesites hacer relacionamiento, sino simplemente información. Entonces esto lo que te está reemplazando es la información que desafortunadamente no es fácil de conseguir. Si tú no trabajas en este sector no sabes cómo conseguirla y acá te estamos reemplazando eso. Entonces el modelo de negocio es darte esa información con un fee mensual o un fee anual, lo que prefieras, pero que tenga como reemplazarte pues una persona todo el tiempo haciéndole seguimiento. Entonces eso es un poco el modelo de negocio. Ya digamos si quieres, vamos, Orsa se dedica pues a hacer consultoría distinta, pero lo que queríamos era reemplazar eso, todo el mundo debe tener cómo llegar a tener acceso a la información. Bueno, tenía dos preguntas, una precisamente era asociada al modelo de negocio. Primero felicitarlos porque Forbes los reconoció además como una de las GovTech más importantes del país y las dos preguntas que tenía estaban precisamente orientadas como a las dos principales barreras que enfrentan los emprendimientos GovTech o estos solucionadores. Y primero es que básicamente resulta complejo aterrizar un modelo de negocio para generarle valor al sector público. Y creo pues que ya con la pregunta que te acaban de hacer respondiste mi primera pregunta. Y lo segundo es… Se fue, ya. Y lo segundo es que siempre hay una barrera de relacionamiento compleja entre el público y el privado, en este caso el emprendedor. ¿Cómo han sabido sortear esa relación en este caso con el legislativo que ustedes han tenido? Si bien sus clientes no son directamente ese legislativo, pues sí tienen que tener una relación entablada con ellos para poder hacer ese monitoreo permanente, levantar toda esa data. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de la solución por parte de esa orilla pública? Yo creo que desafortunadamente la palabra lobbying o cabildeo, y un poco tiene que ver con lo que estás diciendo, tiene una connotación negativa. Nosotros, uno de los temas que quisiéramos que pase en el Congreso es una regulación del cabildeo. Pero digamos, saliendo de ahí, nosotros no encontramos digamos una barrera sobre eso. Yo creo que este negocio se ha profesionalizado sin duda. Ya hay un sector que entiende que no es necesariamente que haya digamos dádivas o intercambios por hacer este tipo de cosas, sino lo que uno necesita es información. Uno no puede pretender que el Congreso y que los congresistas o que el gobierno conoce de todo. Hay sectores muy especializados, hay temas que no todo el mundo conoce y tú tienes que oír todos los lados de la mesa. Entonces, dejar de mostrar este negocio como eso,
como un negocio que lo que hace es dar dádivas, que lo que hace es ser transaccional, ha sido, digamos, la fórmula de hacer esto. Por eso lo queremos, de nuevo uso la palabra profesionalizar. No queremos que sea el que más tenga teléfonos en el directorio telefónico, que bueno, en el teléfono, porque ya no se dice así, pero es un poco tener estrategia, tener un plan, tener contenido, entender, tener estudios que soporten las posiciones y simplemente que esa información es sumamente importante para el sector público, y en la medida en que el sector público también entienda que tiene que ver todos los lados de la mesa, pues eso hace una diferencia en el negocio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, igual primero quería felicitarte porque me parece igual una manera súper linda de democratizar esa información que dices a otras personas. Y justamente a partir de eso es que surge mi pregunta, o sea, ya en este momento, ¿cómo están haciendo para el acompañamiento a sus clientes para que también puedan utilizar la herramienta o como para que se puedan acercar a otros posibles clientes? Bueno, esto es una plataforma, pues para todos pueden entrar a sonar.orsa.com.co y a través de esa plataforma entras y encuentras los servicios, las dos herramientas que te contaba, Sonar Legislativo y Sonar Seguimiento Regulatorio, alertas regulatorias, y pues lo que hemos hecho es lo que estamos haciendo aquí, contar sobre lo que hacemos. Un poco el lanzamiento nos dio mucho sobre eso, afortunadamente pues Forbes, como dice, como estabas contando, pues ha hablado de nosotros, salimos en el tiempo, entonces un poco digamos movernos contándole a las personas a través de hacer algo distinto. Yo creo que eso ha sido lo más importante, tratar de hacer esto de manera distinta. Entonces nuestros clientes pues tienen un usuario, una contraseña y a través de eso pues entran a la plataforma y consiguen toda la información. Acá lo importante es pues que nos conozcan y que puedan hacer uso de la herramienta, pero es una herramienta muy fácil de manejar, donde simplemente entras y pues la tienes. No sé si esa era tu pregunta, pero un poco es eso lo que tienes, pueden entrar, navegar, informarse y pues conseguir a través nuestro pues un usuario y poder ya entrar a usarla. Afortunadamente pues seguimos digamos recibiendo ideas y recibiendo manera de cómo mejorar esta herramienta. Pero de nuevo uno de nuestros aprendizajes fue que pues tocaba arrancar y pues más que exitoso lo que ha sido este arranque de este año para nosotros. Vale, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. ¿Hay alguna otra? ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias María Andrea, Santiago y Juliana por compartir sus historias. Creo que cada uno desde su punto de vista nos dejó como unos aprendizajes puntuales que podemos tomar, estemos donde estemos, porque nos ayuda en el relacionamiento seamos solucionar GovTech con la parte académica o con la parte pública y también como viceversa. Entonces muchísimas gracias por sus historias, sus aprendizajes y por el tiempo de armado y rearmado de las historias de fracaso. Y también gracias a ustedes por estar aquí, por tomarse este tiempo, estas casi 2 horas, para escuchar historias de fracaso y aprender. Espero que se hayan llevado algunas cosas interesantes para lo que estén haciendo. Y pues a nuestros aliados Milab y a todo el equipo de FOCAP Colombia. Y antes de tomarnos una foto y charlar, si quieren charlar algo con nuestros speakers, pues quiero invitarlos a nuestra última sesión de este año, que será el 25 de noviembre, entonces pueden seguirnos en nuestras redes para que estén súper atentos. También va a ser semipresencial y bueno, esperemos que estén ahí con nosotros. Entonces, muchísimas gracias y pues un aplauso para ustedes y para ustedes. Entonces, no sé si nos tomamos una foto para redes. ¿Cómo encima rápido?